GBA Consultoría y Capacitación les da la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: colisión de los derechos humanos y su ponderación en materia fiscal. Nos acompaña el doctor Héctor Enrique Ávila Mazoco, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Él es doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas SC, titular del despacho jurídico Mazoco y Abogados, abogado postulante en diferentes salas regionales de la República, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como tribunales locales y federales en otras ramas del derecho. Desde hace 30 años se ha desempeñado como catedrático a nivel licenciatura hasta doctorado en diversas universidades del país. Nombrado como uno de los fiscalistas más importantes en México de 2012 a 2020 y recientemente en 2021 por la revista Defensa Fiscal. Participante en programas de radio y televisión. Autor de los libros El Estado ante su responsabilidad patrimonial, Consecuencias jurídicas. En la conducción nos acompaña el maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y pues en esta tarde tengo el gusto de presentar al doctor Héctor Ávila Mazoco, que nos va a explicar un tema que es muy interesante. Nada más que antes de iniciar con esta charla, yo quisiera darle las gracias al Héctor. Me da muchísimo gusto poder participar en esta entrevista. Eres una persona que conozco de hace muchos años y tu capacidad y tu trayectoria profesional hablan por sí mismos. Muchas gracias, Héctor, por acompañarme. No, al contrario, Francisco, el agradecido soy yo. Gracias, Daniel, por la presentación. Y desde luego, el gusto es mío, Francisco, y más teniéndote a ti como anfitrión. Adelante. Muchas gracias, Héctor. Pues después de algún tiempo con temas tan interesantes, tan relevantes como siempre nos has participado, este tema de la colisión de derechos humanos y su ponderación en materia fiscal, amigos, creo que es un tema que nos va a dar mucha luz. A la gente que litiga también le va a dar mucha luz. Es un tema muy, muy interesante desde la perspectiva de poder no solamente litigar con base en lo que siempre se ha manejado tradicionalmente, sino con una herramienta diferente, con un argumento diferente, que eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y para iniciar, Héctor, quisiera preguntarte, ¿qué debemos entender por colisión de derechos? Para ir dándonos cuenta un poquito de este tema y hacia dónde vamos. Si eres tan amable, Héctor. Sí, claro, Francisco. Mira, la colisión de derechos, en términos muy pragmáticos, es cuando dos personas alegan tener un derecho que se contrapone entre sí. Yo diría incluso, fíjate nada más lo que son las cosas, en todos los juicios se da esta figura, fíjate. Lo que pasa es que no reparamos en analizarla en ese sentido. Tú alegas tener un derecho SAT de cobro de impuestos por las razones que tú quieras, recaudación, fin público, interés general, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el contribuyente alega tener un derecho, ya sea derecho humano o un derecho jurídico, que son cosas diferentes. Ese derecho a ponderar contra el que tú tienes. Los dos chocan entre sí. Aquí el problema es que el juzgador tiene que darle más valor a uno que a otro. Y entonces entramos en una paradoja grandísima. ¿Por qué? Por regla general, los derechos humanos todos son iguales. O sea, no vale más uno que otro. Pero fíjate lo que son las cosas. Ya en una controversia donde chocan dos derechos legítimamente válidos para las partes, el juzgador va a tener que ponderar, esto es, que prevalezca un derecho contra el otro, claro, con una sana argumentación y razonamiento. Entonces quiere decir
que le está dando más valor a tu derecho que al de tu contraparte. Muy bien. Hace algunos años, Héctor, hubo un pronunciamiento por parte de primero colegiados y luego de la primera sala de la Corte, me parece, o la segunda, no recuerdo exactamente, con relación al tema del acceso a la información. Cuando veíamos que un derecho, por una parte, un contribuyente, una persona X, quiso solicitar información a la Secretaría de Hacienda respecto de créditos condonados a otros contribuyentes. Y la autoridad lo negó, y posteriormente el IFAI se pronunció al respecto diciendo que la autoridad tenía que entregar esa información. Aquí podríamos hablar en esta parte como ejemplo, Héctor, de una colisión de derechos fundamentales en el que tiene la persona que tiene el derecho al acceso a la información y la persona que tiene el derecho, el tercero, que fue el que se le condonó, a la protección de sus datos personales. ¿Sí recuerdas ese punto? Sí, claro. ¿Y quieres que tenga relación con esto para irnos involucrando un poquito? Sí, desde luego. Aquí no sé qué hacer una sana separación entre si los derechos que van a colisionar son del mismo nivel jerárquico. Porque pueden ser derechos de ley contra ley. Y hay derechos que yo tengo en la Constitución contra un derecho que tú tienes en la Constitución. Entonces ya hay una confrontación de derechos del primer nivel. Porque si está mi derecho constitucional contra el tuyo, pero que deviene de una ley secundaria, también hay una colisión, pero va a prevalecer, obviamente, el derecho constitucional. En este caso, se transgredía el derecho a la información o a la reserva de mis datos confidenciales. Entonces, yo tengo un derecho a pedir información y que me la den. Por otro lado, la autoridad decía, yo tengo el derecho a no dártela, porque es información reservada. Entonces, ya hay dos choques de derechos. A que yo acceda a cierta información y tu autoridad, posiblemente, válidamente, tengas el derecho a no proporcionarla. Como hay muchos datos muy sensibles que por ley no se pueden dar. Por más que tú tengas el derecho de accesar, no te lo van a dar porque el otro tiene el derecho a no darla. Si se invocan estos dos, el juez tendrá que ponderar en base a la lógica, los razonamientos, la analogía, los principios generales de derecho, dirá cuál de los dos prevalece. Yo le decía, vale más para que me entiendan, pero es cuál de estos dos va a prevalecer, pero en esta hipótesis específica, porque en otra que se alegue algo parecido, posiblemente el que prevalezca sea el de la autoridad. Entonces, cada caso es muy específico, no hay una regla plana, partiendo de que los derechos son iguales. Entonces, si yo digo, Francisco alegó un derecho y ganó, yo también lo voy a alegar, pero es otra hipótesis, otro contexto y otras circunstancias. Y entonces posiblemente pierda y el que pondere sea el de la autoridad. Yo diría, ¿pero por qué? Es sumamente complicado, porque esa ponderación requiere una serie de elementos para llegar a un fin. Primero, si son de la misma jerarquía. Segunda, el contexto en que se da. El contexto es fundamental. Y aquí me adelanto un poco a uno de tantos casos en materia fiscal. Hay una controversia entre el fisco y un particular. El particular, en efecto, no pagó los impuestos. Lo revisan. Termina la revisión. Le determinan un crédito. Le embargan la propiedad. Seguramente con esa propiedad el fisco va a quedar satisfecho. Pero fíjate que hay un derecho de un tercero que es la esposa y los hijos a percibir alimentos. Y entonces la esposa y los hijos demandaron al esposo pensión alimenticia en un juzgado doméstico en materia familiar. Cuando ya están en pleno remate, se mete la señora con sus argumentos y su demanda de alimentos, y entonces dice el tribunal, a ver, momento, aquí hay una ponderación de derechos, y voy a aplicar el 149 de código, que se llama la prelación de créditos. Tiene derecho preferencial para cobrar, uno, el fisco federal. Pero más adelante nos señala ese mismo dispositivo, a excepción
de deudas de alimentos, siempre y cuando se haya presentado la demanda antes de la determinación. La demanda se presentó cuando inició la auditoría, 11 meses antes. Iniciando la auditoría, ya tenía la demanda encima. Pero se fue el juicio normal fiscal. Se entera la esposa y se mete al juicio como tercera interesada por mutuo propio. Cuando llega este supuesto, entonces ya se enfrenta el juzgador a un choque de derechos. Uno, el que tiene la autoridad para cobrar, y el otro el derecho a alimentos. ¿Cuál pondero más? Si tengo disposición expresa, que es el 149, me acreditas que presentaste la demanda antes de determinar el crédito y tu derecho a alimentos, atendiendo al interés superior del menor, prevalece, y me disculpas a ti, SAT, de tu derecho que tienes a cobrar en efecto un impuesto no pagado. Los dos tienen razón, pero tengo que darle la razón a uno, porque acuérdense que en materia jurídica no hay empates. No puedo decir empataron y ahí quedó. No, no, no. Tengo que absolver uno y condenar al otro, y en su caso que el superior resuelva, ¿no? Que es la regla clásica de los juzgadores. Entonces, ahí está un ejemplo claro donde hay dos derechos legítimos y válidos, ¿eh? No estamos diciendo que la autoridad se excedió. Tiene todo el derecho contra alguien que no pagó, pero tiene otro derecho a alimentos. ¿Cuál sirve? ¿Cuál vale más? Los alimentos, el mínimo vital, proteger el interés superior del menor, y entonces desaplico el 149 en este caso para proteger un derecho que yo considero que es superior. Y entonces, en esa hipótesis, ganó el contribuyente vía la esposa y los hijos. Pero en otra hipótesis donde alegues alimentos, posiblemente pierdas. ¿Por qué? Porque la demanda la presentaste después de determinado el crédito. Y entonces aplica la regla clara. Ponderación, el fisco federal, a excepción de alimentos, siempre y cuando la demanda se haya presentado antes de la determinación. Aquí ya se determinó, ya estamos en remate, ya estamos en adjudicación, y de repente dices tú, a ver, ahí va mi demanda 2021, ya no va a proceder, porque incluso sería como una estrategia de defensa de todos los contribuyentes, ¿no? Crédito determinado, demanda de alimentos, ¿no? Claro. No, pero muy interesante la forma de enmarcarlo que nos acabas de hacer. Pero bueno, dentro de este contexto, hablamos de la ponderación, Héctor. ¿Debemos entender la ponderación como un procedimiento? ¿Debemos entender la ponderación como un método? ¿O cómo debemos entender la ponderación? Y ahorita vamos viendo cómo se hace, ¿no? Sí, claro. Desde luego que sí. Sí, sí, sí. Tiene toda una metodología, ¿no? Una heurística. ¿Por qué? Porque hay que considerar varios factores. Eres el juzgador y tienes ya ese conflicto. De entrada, fíjate, tienes que pensar entre tantos factores si no hay una antinomia para poder resolver. No la hay. Bueno, vámonos a caso difícil. Tengo que hacer prevalecer un derecho. Metodológicamente tengo que ver el contexto. No es de entrada que yo dé la razón a alguien. Por ejemplo, en materia de creencias, tengo que tomar en cuenta si tu creencia es, por ejemplo, testigo de Jehová y estás en contra de la transfusión de sangre, y el derecho que estás alegando es negarte a que al hijo le hagan una transfusión o lo operen y le inserten una sangre ajena, ¿no? Porque incluso hay tu objeción de conciencia, no te lo permite. Yo diría, y el Instituto del Seguro Social va a operar, porque si no, ellos tienen que hacer prevalecer la vida y si no incurrir hasta en responsabilidad. Oye, pero no nos dan permiso porque una creencia. Entonces ya tengo que utilizar ahí hasta esa parte. No es a rajatabla, como dicen, ya se entiende que si tú tienes un derecho y el otro, luego se ve cuál es el bueno. No, no, no. Hay que ponderar incluso las circunstancias propias del caso, que sería dar la razón más favorable, pero tengo que atender a tu contexto, porque es algo incluso en esencia sumamente importante para ti. Y posiblemente te dé la razón de que tu derecho a que esa persona no se opere porque atenta contra tu esencia, contra el derecho a la salud. Imagínate nada más el conflicto que se tiene, ¿no?
Sí. Y eso y otras cosas más que tenemos que ponderar. Por ejemplo, están las cuestiones metaéticas. Entra hasta la parte de la ética. O sea, ¿qué es lo más ético para este caso? O sea, fíjate la metodología y todos los aristas que se tienen que contemplar para dar la razón a uno que a otro. Porque no es tan fácil. Te pongo otro ejemplo, y es reciente. Según un amparo, el 318/2020, esto fue sobre, otra vez, una confronta de aparentes derechos o de derechos reales. El gobernador de Michoacán emite un decreto por el cual prohíbe que la gente salga a las 10 de la noche, por efectos de la pandemia. Y él está salvaguardando válidamente la salud de la población porque no entendían. Se iban a fiestas clandestinas, la gente por todos lados. Una especie de toque de queda. Presenta el decreto. Si lo lees a la luz de cualquier persona racional, dirías, muy bien, qué bueno que hagan algo estricto, radical, para poner un orden. No falta un talento que dice, momento, me estás transgrediendo mi derecho a libre tránsito, y presenta su amparo indirecto. ¿Qué hace el juez de distrito de inmediato? En apariencia del buen derecho y peligro de la demora, que es una figura que hay que ponderar y tomar en cuenta para salvaguardar un derecho mientras resuelvo. La apariencia del buen derecho y peligro de la demora es que, de entrada, sin que yo tenga pruebas y elementos juzgador, tengo que otorgar la suspensión en lo que me rinden el informe justificado las partes en conflicto. Entonces, otorga la suspensión provisional. Una vez que rinden el informe el gobernador de que sí emitió el decreto, el acto es cierto y conocido, entonces entro ya con los elementos a ver si procede la suspensión definitiva, para ver si tu derecho al tránsito es superior al derecho a la protección de la salud. Pero como no me puedo ir por la fácil que dirían, pues es un derecho constitucional, pero yo creo que prevalece más el interés público, que es el derecho a la salud. Cualquiera de entrada diría, pues va a ganar el gobernador, le van a dar la razón. No, hay que ver otros factores, como comentábamos al principio. Es un derecho constitucional contra un derecho local. Y entonces ya empieza la balanza a inclinarse. Y entonces se resuelve al final del día que, si bien es cierto, el gobernador tiene facultades para limitar ciertas acciones en su estado, está transgrediendo un derecho que está en la Constitución. Y recordemos que el único que puede restringir los derechos o suspenderlos es el presidente de la República. Entonces, si bien es cierto, tienes un derecho muy válido y loable para salvaguardar la salud de tus habitantes, estás tocando un derecho constitucional, y el derecho constitucional está encima de tus decretos y ejercicio de tus derechos locales. Y además el único que puede restringir un derecho constitucional es el presidente. Entonces, vía decreto del gobernador, no puedes suspender una garantía constitucional. En consecuencia, la justicia de la Unión ampara y protege al ciudadano. Claro, le hace una según, se la percibe de que use cubrebocas, que no salga tal, o sea, no por eso haz lo que quieras. Ya es así como complementar, porque si yo fuera el juzgador de este caso, no estaría de acuerdo en proteger a este ciudadano, a lo mejor rebelde, para que digan, mira, yo sí puedo. Es más loable, tiene un fin más benéfico el decreto, pero en estricto sentido jurídico estamos frente a una colisión de derechos, pero hay que ponderar si son de la misma jerarquía o de diferente. En este caso, de diferente y radical, derecho constitucional contra un derecho local. Entonces, no me queda de otra más que darle la razón al del derecho constitucional, aunque en mi esencia, como juzgador, no esté de acuerdo, porque hay que aplicar y respetar los derechos humanos. Si no, sería darle un vuelco a la interpretación y nos meteríamos en un problema, donde un derecho local puede eliminar a un derecho constitucional, lo cual es imposible, ¿no? Aquí a lo mejor el planteamiento fue diferente, tenían que haber dicho al presidente de la República que emitiera un decreto para una suspensión provisional de derecho de tránsito en ese estado, porque la pandemia estaba arrasando con la gente y rebasando los hospitales.
y que el decreto saliera por parte del Ejecutivo. Pero fíjate, esto parece que fácil, pero bueno, se hace valer ya en un tribunal y se emite la sentencia, que es la 318/2020 del juzgado séptimo de distrito en Michoacán. Si alguien la quisiera, los que están viendo después con un chavo, no sea la mecánica, se las ayudo con gusto para que vean el tratamiento jurídico que se le da a ese caso hipotético específico, ¿no? Muy bien, Héctor, muchas gracias. Sí, ahorita vemos la forma de hacérselos llegar. Y este procedimiento, entonces, todavía no entramos así paso por paso, pero me lleva a pensar entonces, y tú me dirás si está bien, en que este método es para tener argumentos para resolver una controversia como la que nos estás compartiendo. ¿Este procedimiento es el único? ¿Es fácil, práctico, infalible? ¿Cómo lo ves? Porque hay muchas teorías acerca de este tema. Entonces, de este método que estamos manejando de ponderación, de ponderar, que es para sopesar y darle más peso a un argumento que a otro. ¿Tú cómo lo ves en la práctica? Y ahorita vamos a entrar a cómo lo podríamos aplicar en materia tributaria. Sí, mira, es muy complicado y sumamente técnico, ¿eh? Primero, lo tienen que dominar los juzgadores para hacer esa sana distinción y la sentencia sea lo más justo posible. Segundo, cualquier persona es difícil que lo invoque como debiera, porque nada más te vas con tu derecho que crees afectado y lo alegas. Pero si sabes la otra parte que estás comentando, de que si no hay una metodología, entonces en ese argumento yo particular voy a alegar primero jerarquía de leyes, otra que no hay una cuestión axiológica para efectos de que se salga por la tangente del juzgador y me diga, no, aquí no hay siquiera hay colisión. O sea, tratar de acotarlo para que éste lo entienda. Hay 3 libros muy interesantes que tuve que leer de manera reciente porque estoy escribiendo un artículo y por eso propuse el tema en tu programa, Francisco, que se llama el test de proporcionalidad. ¿Qué es esto? Es la justificación para limitar tu derecho. Entonces tengo que entender primero cómo justifico el limitarte a tu derecho. Ahí tenemos ya un punto. Luego tenemos otro que es cómo argumento para ponderar ese derecho. Y entro a problemas ya más concretos como son las cuestiones éticas, las cuestiones religiosas, las cuestiones de creencia, porque eso también me va a servir para tomar una decisión. No nada más es que me alegas un derecho y tú vas a decir, no, de plano, espérame. Toma en cuenta mi grado de pobreza, mi extrema de necesidad, mi ignorancia, mi religión. Y entonces yo por eso, mi costumbre, mi idiosincrasia. Tenemos que tomar en cuenta esa parte para que la sentencia sea lo más justo. Y a lo mejor, fíjate que eso es lo que pesa, ¿no? Entonces entramos a problemas éticos. Y otra, la colisión y su ponderación en la parte central de las antinomias, que es por donde siempre se salen los juzgadores para encontrar la más fácil. Pero si también acotamos esa cuestión de que no tenga oportunidad él de decir con una facilidad, este derecho prevalece por esta lógica, tenemos que meterle mayor argumentación. Tenemos que ver el objeto de la materia de la ponderación como un eje. ¿Cuál es el objeto materia de lo que estamos analizando? Otra cosa importante, la Constitución no te establece un sistema de prioridades, que es algo interesante. Como la Constitución no te da un sistema de prioridades, entonces te deja abierto a poder alegar esa parte, ¿no? La materia de la ponderación. Ahora, de esa ponderación, ¿en qué dimensión estamos? Y tendríamos que hacer un balance. Ahí está otro punto más de esa metodología. De los dos, ahora tengo que balancearlos. En fin, es muy complicado. Si leyéramos estos 3 libros, que es La colisión de derechos, de Jorge Vaquerizo Minuch, está muy rico, muy bueno, es un libro completito de 250 hojas. Lo articulamos con el de argumentación y ponderación de principios de Yerit Carrillo de la Rosa.
y lo rematamos con el test de proporcionalidad de Carlos Alberto Burgoa, y hay de dos, o lo entiendes bien o no entiendes nada. Es sumamente complicado. Pero los conocedores, los estudiosos, es oro puro para meterte a razonar, a filosofar, y te da esa parte incluso filosófica, que puede ser hasta clave para poder alegar algo. El punto es la semántica, o sea, es darle a la parte toral. Pongo otro ejemplo que no es tanto de una confrontación, pero para que se entienda cómo ese alegar con esa agudeza te puede dar la salida. Hay una controversia fiscal, tiene razón la autoridad en que tú le debes, pero se les fue algo. Te pidió una serie de requisitos que tú no entregaste en la revisión. Entonces hasta casi te acusan de una rebeldía. Cualquiera diría, ya perdió, de por sí debe, y luego no entrega la documentación soporte solicitada, ya está perdido. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa alega un principio general de derecho, el principio de mínima molestia. Y el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece que la autoridad no puede pedir información que ya obre en su poder. Y fíjate nada más, el eje fue, me está pidiendo cosas que él ya tiene, declaraciones provisionales, declaraciones anuales, CFDIs que los tiene más que nada él. Como no se los entrego, me aplica una presuntiva. Entonces el punto ya no es si debo o no, el punto es que me está afectando un derecho, ¿sí? Y ese derecho está protegido por un principio, el principio de mínima molestia. Recuerden que cuando una persona va a emitir una sentencia, primero lo tiene que hacer conforme al texto de ley. Pero si no tengo texto de ley, conforme a los principios generales de derecho. O sea, me autoriza el juzgador a resolver conforme a un principio ante una laguna. No hay nada en una ley que me lo diga con una exactitud. Entonces aplico un principio, y hay un principio que establece el principio de mínima molestia. El gobernante debe molestar lo menos al gobernado. Y como es en el caso la especie, tú le estás pidiendo una serie de documentación que en efecto obra en tu poder, y si no la tenías tu autoridad, se la podías pedir a la otra autoridad, había unos pagos de INSS, etc. Tú se las podías pedir en esos convenios de colaboración y de inmediato te le iba a llegar. Pero como no te la entregó, resulta que lo condenas, atendiendo al principio de mínima molestia, nulidad lisa y llana y todo el proceso fiscalizador. Fíjate lo que son las ironías y las cosas de la vida. Ahora resulta que no debe. No quedó para efectos de que reponga y se abstenga de no pedirle. No, se acabó. Fíjate. Es una aberración de fondo a juicio del tribunal. Y entonces ya después los demás agravios ya no los resuelvo porque que con uno que quede claro es suficiente para decretar la nulidad lisa y llana. Y entonces se anula el procedimiento, porque me estás apuntando contra un principio. También cuento con la sentencia, cuando la lea, me decir, me hubieran dicho que por eso son los medios de defensa, ¿no? Yo estoy peleándome que sí es deducible, que reúno los requisitos de los comprobantes fiscales, pero que no hay materialidad. Nos estamos dando un entre por allá que la llevamos de perder, porque a final de cuentas, si la acreditas materialidad, fecha cierta, razón de negocios, etcétera, etcétera, lo que ustedes dominan muy bien, pues yo me deshago por la tangente autoridad del SAT. Te voy a recaracterizar la operación. Y fíjate que no fue compraventa, fue permuta. Y entonces todo lo que tienes para soportar se viene abajo. Híjoles, está bien complicado por ahí. No, vámonos a derechos. No te estás excediendo, no hay abuso de autoridad, no hay exceso en atribuciones y facultades. Vamos un poco más al espíritu, a la sustancia y a un nivel más elevado, donde si yo trastoco esa parte y le hago sentido al juzgador, me da la razón, ¿no? Entonces, como romper un paradigma para la defensa, ¿no? Y tenemos, digo, las sentencias. Donde la señora tiene derechos en alimentos contra el contribuyente que sí debe. El otro análogo que te comenté de Michoacán, de cómo un derecho fundamental no puede estar abajo de un derecho que también es muy legítimo, pero es secundario o es estatal. Y para cerrar ahorita, si nos da tiempo, les va otra que les va a encantar. La inaplicabilidad del artículo 42 a un contribuyente. Así, caray, pásanos la receta, porque con esa ganamos todos. Otra vez,
es para el caso hipotético previsto porque le mandan una carta de invitación. Fíjate cómo con una carta de invitación logró que ese contribuyente no se le aplique el 42. Y ese es reciente, ¿eh? ¿Te gusta del 2020? Para que no sean de, pero fue hace 15 años o hace 10, no, no, no. Y ese criterio ya fue rebasado, este no ha sido rebasado. No tardan en que si por ahí exploran, pues de inmediato le metan un atajo, ¿no? Y declaren inconstitucional o algo. Pero mientras sucede eso, tenemos que seguir avanzando. Cuando ya nos descubren el mecanismo de solución, de inmediato nos meten ahí una cuña, un freno, ¿no? Claro. Con gusto, claro que lo vamos a platicar, Héctor. Nada más que es tan interesante todo que yo apunto y ya no acabo de ver tanto que te quisiera preguntar por tan interesante disertación. Pero yo voy haciéndolo un poquito paulatino, Héctor, para que vayamos todos encaminados. Ya nos explicaste acerca de la colisión, ya nos explicaste acerca de la ponderación, y además vamos a contar algunos puntos de llevar a cabo en la ponderación, que nos falta ya para cerrar el punto, pero hablabas tú de principios y hablabas de normas, Héctor. ¿Cómo pudiéramos de manera sencilla decir la diferencia entre principio y norma? Y también hablaste de otro concepto, que tenemos que distinguir con la colisión, la antonimia, con la colisión. Si pudiéramos nada más reforzar un poquito esa parte y nos vamos ahorita ya a cerrar procedimiento y nos vamos con el caso del 42 de código, si te parece bien, Héctor. Sí, claro. Sí, mira, en cuanto a principios y normas, fíjate lo que son las cosas. Un juicio lo puedes ganar si tienes una jurisprudencia donde tu hipótesis cuadra con ese supuesto. Y la jurisprudencia, en términos coloquiales, dicen jurisprudencia mata ley. Ah, caray, o sea, pues está la ley, pero tú invocas una jurisprudencia justa al caso y te dice el juzgador, conforme la jurisprudencia, que es la interpretación de esa hipótesis, tienes la razón. Oye, pero la ley es clara, me está diciendo esto. Sí, pero ya hay una jurisprudencia que aclaró esa laguna supuesta. Sabemos que muchas jurisprudencias son políticas, ¿no? Son políticas, y cuando entra lo político se rompe lo jurídico. Pero resulta ahora que una jurisprudencia prevalece. Pero bueno, nos vamos a los principios. Los principios generales de derecho, incluso ya hay tesis y pronunciamientos de tribunales, que es obligatorio del juzgador observarlos. Y los principios son muchos, ¿eh? Son tantos que incluso cualquier persona puede emitir o generar un principio, porque es la lógica sobre algo. Yo llevo una lista de principios que voy cazando, valga el término, de asuntos o de supuestos o de pronunciamientos o de tesis. Ya voy en el 140 y tantos. Si tú te metes a internet y buscas principios generales de derecho, te va a dar los típicos. Primero el registro, primero en derecho, no hay pena si no está en ley, etcétera, ¿no? O sea, los clásicos. Pero este último que te comenté de el principio de mínima molestia, pues no estaba y ya lo adherimos porque ya hay incluso una sentencia que robustece esa lógica, ¿no? Salió el viernes pasado una tesis que habla de que un juez de distrito debe otorgar la suspensión provisional si le alegan como derecho algo que puede suceder. Dije, ah, caray, esto está interesantísimo. ¿Cómo algo que puede suceder? Dice, atendiendo al principio de prevención. Dices, ah, caray, no, ya se puso bueno esto. Ya, permíteme el término, ya inventaron otro principio, el principio de prevención. Pues ya lo metí en mi lista de principios y doy la justificación. Y alegan, si hay una duda fundada de que algo puede suceder y poner en peligro inminente el patrimonio, la seguridad, algo de una persona, el juzgador, atendiendo a la apariencia del buen derecho, que es lo primero que te piden, de inmediato otorgar la suspensión provisional por el peligro de la demora. Si no la otorgas, puede ser algo irreparable, en lo que averiguas. Recordemos que los jueces de distrito, que es de lo poco más transparente, menos corrupto y con un poder enorme para hacer respetar los derechos,
te otorgan casi siempre la suspensión provisional. Claro, se abusa a veces de ello. Y algo importante que parecería hasta extraño, dices, oye, es que no tengo pruebas para ofrecer. Pues, ¿qué crees, Francisco y gente que nos oye? La mayoría de los juicios de amparo indirecto, donde alega un derecho, se va sin nada. Es bajo protesta de decir verdad. Claro, si tengo el decreto, si voy a alegar un decreto, si tengo algún documento, un oficio, algo, pues ese es el que voy a adjuntar como prueba. Pero muchos supuestos, bajo protesta de decir verdad, esto está sucediendo. Y el juez de distrito te otorga la suspensión provisional. Ejemplo típico en materia penal. Hay un orden de aprehensión, un orden de captura, un orden de arresto. Y sabes que te quieren agarrar porque ya anda la policía. Ya le preguntó a alguien, oye, ¿a quién andan buscando? A fulano. Oye, no salgas, te andan buscando. ¿Pero de qué o qué? Pero veo que es la policía municipal. Entonces, de inmediato un amparo indirecto contra un orden de arresto. Me quiere arrestar la policía por algo. Digo, a lo mejor me hago y sí sé por qué. Porque no doy pensión alimenticia, porque un juez me condenó y no entiendo por la buena y se arrésteme los 36 horas, ¿no? Pero fíjate la buena fe del juez de distrito, o sea, esa cosa tan rica, donde el juez, sin ningún elemento, vengo a solicitar la protección contra la Policía Municipal de Catepec, porque me quieren privar de mi libertad. ¿Qué pruebas ofrezco? Ninguna, ni dicho. En ese mismo momento que presento mi demanda de amparo en la oficialía de partes, como es contra privación de libertad, me dice el oficialía de partes, espéreme para ver qué me dice el juez. Lo consulta de inmediato, dice, en 4 horas le tengo la suspensión provisional. Me espero y en 4 horas me da mi suspensión provisional contra cualquier acto del comandante de la Policía Municipal de Catepec. Mientras le piden informe justificado, oye, ¿por qué quieres agarrar a esta persona? Ya le contestará, porque un juez me ordenó que lo capture y lo guarde 24 horas en la cárcel municipal. Ah, pero eso lo vas a ver mucho después. Yo con esa suspensión, del mismo día, no ofrecí una prueba y traigo la suspensión y protección de un juez federal. Salgo, veo a la policía, preguntan por mi nombre, sí soy yo, pero estoy amparado. Dice, nada más dame una copia para dar por satisfecho la orden que nos dieron de presentarte. Fíjate, no hay ninguna prueba, ¿eh? A veces pensamos que me voy a ir a juicio, pero es un montón de pruebas, ¿de dónde las agarro? No, bajo protesta de decir verdad. Y entonces, en esta última tesis del viernes, están las tesis aisladas en la hoja 23, es la tesis 23, que establece el principio de prevención. Cuando el juzgador federal vea que algo puede suceder, es mejor actuar a dejar de actuar. Entonces tengo que tomar una medida y otorgo una suspensión provisional contra algo que puede suceder. Okay. Imagínate si lo aplicamos en materia fiscal, ¿no? No. Bueno, salió el viernes, para que digan, es que estas cosas que habla el maestro como que están muy raras, muy filosóficas. No, es una sentencia del 2020, la otra es del 2020 también, la del 42, esto salió el viernes. Quiere decir que eso de los principios de mínima molestia, de prevención, de colisión de derechos, es de lo más actual que puede haber. El problema es lo complejo y para hacerlo valer, ¿cómo le hago? ¿No? Sí se requiere cierta habilidad, ¿no? Y conocimientos para darle al punto álgido de que yo tengo la razón y convencer al juzgador, que es de la parte esencial de la interpretación. Si mis argumentos no convencen a quien va dirigido, la interpretación no sirve. Si con mis argumentos te convenzo y dices, sí, tiene razón el quejoso, con lo que acaba de decir es más que suficiente para haber violentado el artículo tal de la Constitución, quiere decir que lo convencí, por lo tanto, se otorga la suspensión provisional. Valió la pena ese razonamiento, ¿no? Pero esto es de lo más actual que hay ahorita. Común, no. Precisamente porque nos vamos siempre con la inercia de lo que estamos acostumbrados a defenderlo, ¿no? Pero imagínate, en cada demanda está alegando colisión de derechos, va a decir el mismo juzgador, caray, ya estoy frente a quién, ¿no? A ver, señor juzgador, yo sé que usted está frente a una colisión de derechos, y en una colisión tendrá que ponderar, y en esa ponderación tendrá que ver si es de la misma jerarquía. O sea, tú mismo le vas dando toda la estructura de cómo tiene que llegar a valorar tu derecho.
Y entonces, si yo tengo este y el otro este, en una interpretación lineal, ¿cuál prevalece? Considero que es este por todo lo que conlleva, porque al proteger este derecho, pueden ir protegidos otros derechos de manera colateral. Entonces sería proteger 3, 4 derechos, no nada más uno. O sea, tú tratas de convencerlo al grado que diga, oye, tienes razón, si yo te protejo a ti, alimentos, mínimo vital, salud, contra que el fisco cobre, pues casi yo no me la juego, protejo esto, porque después si esta persona tiene un problema y me demuestra, podrá haber una sanción contra el juzgador, y sanción ya de responsabilidades administrativas, ¿eh? Porque puso en peligro la vida, ¿no? Ese tema, fíjate, Héctor, te digo que son muchas cosas Sí. las que quisiera que nos contestaras, pero hablaste también ahorita de otro tema y que lo voy a poner incluso antes del 42 de código, que hablaste del mínimo vital también. Esa parte o ese principio, ¿cómo pudiéramos así aplicarlo o en qué pudiéramos aplicarlo desde el punto de vista fiscal de manera general, Héctor? ¿Cómo lo ves ese? Porque se me hace muy interesante también. Sí, claro, ese es que ya es muy alegado últimamente, ¿no? Que no atiendes tu autoridad a mi situación económica y me sancionas con una multa de 50 millones. O sea, cuando tiene que ser atendiendo a la posibilidad económica del infractor, ¿no? Claro. Ah, mi mínimo vital, me vas a dejar sin nada. Tendría que demostrar con cuánto subsisto, tendría que hacer valer la ley de ayuda alimentaria, que dice que todo mexicano, y el artículo 4 constitucional, y como derivación la reglamentaria, tiene varias reglamentarias el cuarto, entre ellas el derecho a la salud, el derecho a alimentación suficiente, nutritiva y bastante. Pues ni suficiente, ni nutritiva y bastante. Está diciendo que cualquier mexicano debe de comer bien. Oye, si yo no como bien, como el artículo de la Constitución no me dice más allá, pero me dice que ese es un derecho, me voy a la reglamentaria. Y la reglamentaria dice, entre otras cosas, en qué consiste esta alimentación. El Estado la debe de garantizar. Y ojo, si no la garantiza, y tú por tus medios la subsanas, podrías demandar al Estado para que te indemnice eso que incumplió. Entonces, imagínate a la gente pidiendo casi que me des de comer. No, pero ¿cómo? La Constitución me lo está garantizando. Entonces, si no, quítalo de la Constitución y no andes garantizando cosas que no vas a poder. Como la salud, todas las enfermedades, medicina. Llegas al INSABI y te dicen, espérame, cáncer no, SIDA tampoco. O sea, te dan una lista de los que no entran. Cirugías estéticas, no estéticas de que te quiten arrugas, son estéticas que se requieren, claro, esenciales. Dice, no, esas no, aquí no tenemos cirugías estético-reconstructivas. Y el cuate con una cirugía se quita un malestar de la cara, donde el IMSS sí tiene esa área y sí te atiende y sí hay cirujanos plásticos de primera para ese tipo de cirugías. Pues no me estás garantizando que yo tengo derecho a eso. Si dijéramos, la Constitución es un catálogo de buenas intenciones, pero te diría que casi ningún artículo se respeta. Qué grave, ¿no? No, ¿Para qué me pones una lista de cosas que no vas a respetar? Y por tanto me metes en un problema para poder ejercer el derecho, ¿no? Ese mínimo vital es que tú demuestres cuál es lo mínimo con lo que tú subsistes. Familia, hijos, casado, número de hijos, edades, cuánto ganas, etcétera, etcétera, para que contextual. Este es tu estatus. Mi mínimo vital son 14,500 pesos y no me muero. Y aquí está la prueba de que con esto subsisto. Sin lujos y excesos. Es mínimo vital. Si tú lo acreditas, la autoridad no puede ir más allá porque entonces estaría atentando ya incluso hasta contra tu vida, ¿no? A decirte, pues no comas 3 veces, come 2, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. No, pero te estoy diciendo que con esto es mi mínimo vital. Cuidar mucho la parte económica, porque dirían muchos, es que estás incluyendo cable, estás incluyendo internet, estás incluyendo, y eso no es, espérame, yo traigo un mínimo vital que siempre he mantenido. Es como para fijar las pensiones. No puedes dar una pensión miserable cuando la persona gana 100,000 pesos al mes. Y dice, bueno, te va a dar un salario mínimo, 3,000. No, es acorde a lo que venía estructuralmente
viviendo la persona con 30,000 pesos al mes. Oye, es un exceso. No, para ese contexto, y ese caso, esa es la pensión justa. Y habrá otros que les van a dar 3,000. Y oye, a mi comadre le dan 30 y a mí 3. ¿Cómo le hizo? Son muchos factores que tienen que ver para acreditar que ese es tu mínimo vital. El mínimo vital no es lo más miserable que a lo que tengas acceso, ¿eh? No es lo más miserable, es como diciendo, ya comer y dormir. No, una casita. Bueno, ni casa tenemos. Eso es parte del mínimo vital, ¿eh? Una vivienda digna y decorosa, que hay miles de mexicanos que jamás van a tener. Y la Constitución dice que el mexicano tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. ¿Cómo accedo a esa vivienda si no cotizo? No tengo para un crédito hipotecario. Jamás voy a tener ese derecho. Válidamente podré demandar al Estado que cumpla con ese derecho constitucional que me está prometiendo como ciudadano. A veces en clase les pongo un ejemplo de los franceses. La Constitución establece cualquier francés en el mundo, fíjate nada más, jamás va a pasar miserias. Y el Estado francés le garantiza, donde se encuentre una especie como de pensión, el equivalente a 10,000 pesos mexicanos. Entonces, si tú eres francés y estás aquí de indigente, basta con que vayas a la embajada francesa, acredites y te dan tus 10,000 pesos mensuales. Si estás viejo, no 60, no, eso es otra cosa, porque el Estado garantiza que sus franceses no pueden mendigar por el mundo, ¿no? Y menos los que están viviendo ahí. Bueno, es una protección omnipotente, y conozco a algunos franceses en México que están más fuertes y sanos que tú y yo, pero van por sus 10,000 pesos alegando que pues, están desempleados, ¿no? Pero es el respeto, ¿no? Y restricto al derecho, ¿no? Al derecho, sí, claro. Te digo que de cada cosa que nos dices, Héctor, podemos hacer un programa. Pero bueno, por eso no quiero interrumpirte, pero me gustaría que nos platicaras de esta aplicación del Código Fiscal de la Federación del artículo 42 para que nuestros amigos escuchen este paradigma, ese rompimiento de paradigmas que nos estás platicando con base en este tema, si eres tan amable. Gracias, Francisco. Dije, ya es la hora, se nos va a quedar para un siguiente programa, pero no me ibas a dejar vivo. No, claro, no te iba a dejar ir. No me lo hubieran perdonado, Héctor. Sí, claro. Mira, sentencia, expediente 851 del 2020, juzgado noveno de distrito, bendito juzgado noveno. A ver si no nos corren al juzgador, pero bueno. ¿Qué pasa aquí en resumen? Que también les puedo compartir con mucho gusto, ¿no? Aquí se analizan varias cosas. Uno, el principio de racionalidad y proporcionalidad. Otro, el principio del derecho humano a la seguridad jurídica. El principio a la no discriminación. Y otro, la inaplicabilidad o desincorporación de un artículo. Esa es una parte importante que también podemos alegar en un tribunal y no lo hacemos. Aparte que alego muchas cosas, digo, oye, en mi caso específico, no me apliques este artículo. Dirán, ya enloqueció. Claro, yo, juez federal, puedo inaplicar un artículo. Imagínate el poder que tiene el juez de distrito y los colegiados. Si inaplico este artículo, para este caso, es para proteger un derecho que yo considero superior. O sea, lo inaplico porque si me voy al artículo, afectaría al quejoso. Lo inaplico, o sea, para él no sirve, no aplica, porque estoy protegiendo un interés que considero superior. Fíjate nada más qué ricura. Solicitar hasta que inapliquen un artículo, ¿no? Claro, hay que contextualizarlo muy bien. En esta sentencia se dan todas estas hipótesis, ¿eh? Sí. Bien, entonces tenemos así, en resumen, llega una carta de invitación. Fíjate algo tan simple como eso. De la carta de invitación se desprende que piden información al amparo del 42A. Pero ahí mismo le dicen que cuando se ese tipo de información no quiere decir que esté en ejercicio de sus facultades de comprobación. O sea, no las está iniciando. Dicen, a ver, momento. El escrito reúne lo mínimo elemental, sí. Consta por escrito, lo emite una autoridad, contiene el objeto de la diligencia, que me des información, y satisface los requisitos que la ley establece. 42A, te pido información, pero de una vez está claro que no estoy ejerciendo mis facultades de comprobación, pero es un derecho que tengo de solicitar información. ¿Qué hace esta jueza? Dice, a ver, momento, tú al solicitarle información y no estás ejerciendo sus facultades, estás trastocando el artículo 16 constitucional, porque solamente puedes pedirle a la persona en base a ese
mandamiento constitucional para revisar que haya cumplido con sus obligaciones. Y tú, al pedirle esta información, trastoca su derecho constitucional. Porque eso de que el 42 dice que si pido información no estoy ejerciendo mis facultades de comprobación, es inconstitucional. Porque sí estás ejerciendo facultades. Y peor aún, si él te da la información, lo estás obligando a autoincriminarse. Y con esa información tú armes y le determines un crédito. Fíjate nada más hasta dónde se fue, como pensando en lo que va a pasar, ¿no? Por lo tanto, es suficiente para conceder la protección de la justicia federal. Se analiza en primer concepto la violación al 42 versus 16 constitucional. Y ahí hay un choque en la propia redacción. Y transcribe el 42 y transcribe el 16. De los artículos transcritos se desprende que el 42 va más allá de lo que dice la Constitución. Parece que lo acaban de descubrir, tiene años, ¿no? Y vamos peleándonos por otra cosa. Entonces, el 42 de código, al requerir documentos, informes y papeles a los contribuyentes o terceros, no contempla como objeto ni es un mandato inmediato para inicio de facultades de verificación. Dice, momento, solo se verifica esto que tú quieres, autoridad, a través de tus facultades, que son visita domiciliaria o revisión de gabinete en su caso. Entonces no me le andes aplicando un 42, donde con fundamento en eso te pido informes y te aclaro que no estoy iniciando facultades. Por lo tanto, incluso transcribe una jurisprudencia, la solicitud de información o documentación prevista en el 42A para planear, fíjate qué bonito, para planear y programar actos relativos a una fiscalización, para eso están pidiendo la información, ¿no? Viola la garantía de seguridad consagrada en el 16. O sea, ya está una juris ahí, ¿no? Digamos que estaba oculta, y qué bueno que no se haga muy pública, ¿no? Por lo tanto, es procedente conceder el amparo al quejoso para el efecto de que se inaplique. O sea, no lo apliques, no es inconstitucional, nada más no lo apliques. En el presente y en el futuro, el 42A de código, mientras subsiste el vicio constitucional destacado. Pues ese va a seguir subsistiendo. Tendrían que modificar el 42 y quitar la parte de que la solicitud de información no quiere decir que sea el inicio de facultades. ¿Te imaginas nada más? Sería un golpe mortal. Claro, es un amparo nada más, pero de lo más vigente que puede haber, ¿no? Entonces, en resumen, se deja sin efecto el oficio reclamado, notificado por buzón, donde te pedí la información. A su vez, desincorpora de la esfera jurídica el 42 de código a este contribuyente. ¿El 42? 42A. Ah. 42A. De una vez. No, ya querías agarrar parejo. No, espérame, Francisco. Ya con el A tenemos. Y fíjate lo que dice como otra parte de cómo debes de entenderlo, autoridad. En el supuesto de que la autoridad inste en emitir un nuevo acto, un nuevo oficio, idéntico o parecido al reclamado, deberá abstenerse de aplicar el precepto legal. O sea, ahora me vas a pedir información, pero no al amparo del 42A, entonces tu oficio sería de lo más ilegal, ¿no? Si tú insistes y me mandas otro, te debes de abstener de ponerle con fundamento en el 42A. Y si no tiene fundamento en qué me pides la información, pues obviamente todavía es más ilegal. Consecuentemente, único resuelve la justicia de la Unión ampara y protege para los aspectos descritos en la parte final del considerando de esta sentencia. O sea, son una joya, un agasajo, ¿no? Totalmente. Aquí un resumen de 3 hojas para comentarlo si fuera el caso y si nos daba tiempo, junto con la demás documentación y datos que te comenté, ¿no? Y hay mucho más, ¿no? Es un tema inacabable. De hecho, cuando mandé el tema dije, bueno, y en una hora, ¿qué vamos a platicar, no? Los vamos a dejar más enredados que con soluciones. Pero ¿sabes qué invita? A que gente como tú y otros tantos capaces y gente buena que siempre me he encontrado en GBA, van a decir, ¿sabes qué? Voy a investigar ese tema, porque vaya que da para mucho. Y qué bueno tratar de soportar lo que es lo que yo trato de hacer, porque si no me dicen, está muy filosófico, muy rico, pero cuando ves la sentencia, cuando ves el amparo, la resolución del colegiado, dices, ah, caray,
O sea, esto es cierto, esto es aterrizable, que ese es el punto, ¿no? No queda en un catálogo de buenos deseos o una idea mía como escritor o filósofo, que a veces de repente quiero ser muy romántico. No, tenemos que ser concretitos y concisos, ¿sí? Muy, muy ilustrativo el tema con esta sentencia, Héctor, pero aquí me surge una última pregunta, porque te digo que me he estado absteniendo de seguir charlando más a fondo de cada uno de los puntos que nos estás tratando. Pero aquí hablabas tú de una resolución y de la preparación que tienen que tener los juzgadores. Estamos acostumbrados, Héctor, al menos nos ha pasado en los últimos años, a obtener sentencias más desfavorables que favorables. Tal vez por los argumentos que hacemos valer y por otros argumentos que han aplicado durante muchos años y que no hemos cambiado, como tú nos estás ahorita ilustrando. Pero me pregunta un poquito más allá, sé que tú vas a decir pregúntales a ellos, pero tú tienes la práctica, tú has estado en esta vivencia. ¿Qué se tiene que hacer, Héctor? ¿Qué tendríamos que buscar para que el juzgador entienda más este punto sin que involucremos a la política? Porque si involucramos a la política, Héctor, pues ya estamos fuera de todo contexto, ¿no? Sí, claro. Nada más desde el punto de vista teórico. Sí, desde luego, en materia administrativa, pues no hay mucha especialidad a veces porque el juzgador viene de un juzgado penal o de otro y casi aprende sobre la marcha. Claro, es gente muy capaz, muy talentosa, que sabe cómo agrupar. Yo creo que aquí la clave, más que si sabe o no, conoce y domina todo esto y lo va a hacer valer antes de, es como tú se lo planteas. Okay. Incluso dicen, oye, está re bueno, ni lo había pensado, fíjate, sí. Y me voy a apartar de mi forma de resolver, tomo tu criterio. Ya cuando logras que el juzgador se aparte de su forma, que ya traía, vamos a decirlo coloquialmente, muy cuadrada, es porque la presentación de tu agravio, la forma en que interpretas y razonas, le hace sentido. Hay que ser muy concretitos, ¿eh? Lo más sucinto posible, sin perder la esencia. Porque a veces si ven 400 hojas, ya de entrada buscan la más fácil y vámonos. Hay amparos de 15 hojas, de 13, y se te van 5 en contexto. Autoridad responsable, tercero perjudicado, etc. Y ves el agravio, son 3, 4 páginas. Las lees y dices, ya, está ganado. Entonces esa parte es la clave, ¿no? Más que si a ver si los capacitan o no, qué juez llegó, es que este juez viene del juzgado tal que era mixto, y si es hijo no le va a entender nada a esto que es bien técnico, ¿no? Y luego si le empiezas a aventar ahí cuestiones meramente contables, tratando de explicar, híjole, va a decir un perito que me traduzca al español esto, le complicas, y entonces como juzgador tratas de salirte por otro agravio a lo mejor, y entonces queda el amparo, o si es Tribunal Federal de Justicia Administrativa, queda para efectos de que la autoridad reponga. Y ya, lo dejamos así 4 meses si es juicio ordinario, 1 mes si es juicio sumario, ¿no? Y entonces digo, no, yo quería que te fueras a esto, ¿no? Pero no me alegaste juicio exclusivo de fondo, en fin, son muchas aristas. Pero yo creo que la clave es que armes un muy buen agravio y trates de convencer con este tipo de novedades. Incluso puedes dar como referencia estos juicios y estas sentencias o estas tesis, porque incluso fíjate que aquí en una sentencia que estoy analizando, la misma juzgadora dice que si bien es cierto, porque habla y dice, como lo dijo la tesis tal, y transcribe, y luego se cura en salud, muy bien. Si bien es cierto la tesis señalada, porque van a decir, es tesis, no es obligatoria, tendría que ser jurisprudencia, ¿no? Si bien es cierto la tesis señalada, es una tesis, no me impide que sirva de criterio orientador para esta juzgadora. Ah, fíjate, o sea, de una vez, yo también le voy a decir, mira, ya hay 4 tesis, Francisco, esta y esta, y no es para mi caso, y tú puedes decir, sí, pero son tesis, no son obligatorias, para mi juzgador. Ven, si bien es cierto, no son obligatorias, sirve de criterio orientador para que veas que hay un posicionamiento de tus análogos sobre el tema. O sea, hasta les aclares esa parte, para que no te la destruyan rápido. Y en cuanto a las tesis que maneja, es de explorado derecho que si no son jurisprudencia, no son obligatorios para este tribunal.
y ya ni siquiera la razonaron, ¿no? No, sirve como criterio orientador. Y esta juzgadora, te digo, aparte de todo, sustenta en varias tesis, en algunas jurisprudencias, pero cuando señala la tesis, de una vez aclara, si bien es tesis, no obsta para que sea un criterio orientador en base al 217 de la ley de amparo. O sea, no sabiendo, me está gustando esa tesis en algún sentido, porque incluso hay otras donde insertas la tesis y dicen, no comparto el criterio. Ya de entrada ese juzgador está en contra de aquel. A esta juzgadora le gustó ese criterio, lo hace suyo, si bien no es obligatorio, pero dice que sirve como criterio orientador para la postura que está adoptando, ¿no? Perfecto, Héctor. Pues mira, ahora sí ya el tiempo se nos vino encima, pero logramos que nos compartieras esa tesis, Héctor, y te lo agradezco mucho. La verdad es que me quedo con las ganas de seguirte preguntando muchas cosas más. Es muy, muy enriquecedora tu ponencia. Agradezco mucho tu generosidad, Héctor. Agradezco mucho que nos des a conocer todos estos nuevos paradigmas, este tema tan relevante. Y en lo particular, personalmente te agradezco que me hayas acompañado, Héctor. Para mí ha sido un verdadero honor que estés aquí conmigo. Muchísimas gracias, Héctor, por apoyarme. No, al contrario, Francisco, el agradecido soy yo, con GBA y con todos, y sobre la generosidad, no sé si soy generoso o no, pero yo comparto todo. ¿Yo para qué quiero? Eso ya pasó de que los tips cuestan. Este es oro puro. No, pues entonces guárdalo ahí, cuando te mueras te irás con mucha información. Todo lo que yo tengo lo comparto. Y ya cada quien le dará el uso propio del caso. Cuando me dicen esa sentencia, con gusto, aquí está. Si está en público y se puede compartir, yo comparto todo, jurisprudencia, libros, revistas, tesis, lo que se pueda, con mucho gusto, ¿eh? Otros tendrán otra postura, cada quien, porque dicen que los tips cuestan la asesoría jurídica gratuita. Pues, ¿cómo? Yo ya estoy en una postura donde comparto todo y como voy explorando y escalando cada vez más, pues qué mejor que hacérselo llegar y más a una institución como es GBA, donde pues tú coincides conmigo, cuántos jóvenes tenemos de alumnos muy capaces, con ganas de aprender y darles esta información y no dejarlos como que con lo que dijo el temario y 3 cosas. Y yo cumplí, no, vamos a darle más, ¿no? Con mucho gusto. Y además porque somos diferentes, Francisco, ¿no? Claro. Pues totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Muchísimas gracias nuevamente. Y gracias, amigos, por acompañarnos en un programa más de los mejores fiscalistas de México. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Héctor, te vamos a mandar por ahí tu reconocimiento. No creas que se nos olvida, pero va a ser de manera, ahora sí que te lo vamos a enviar para que te lo hagan llegar, por favor. Muchísimas gracias. Y gracias a todos, amigos. Muy buena tarde. Muchas gracias. Abrazo a todos. Enhorabuena.